Damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tenemos, hermanos, el grande privilegio de tener las cartas del apóstol Pablo, todos. Cada uno las puede leer y analizar, escudriñar en lo privado de su hogar. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es despertar el interés por leer las cartas. Estamos hablando de la carta de Filipenses, una carta, hermanos, que tiene por tema el gozo en Cristo. Hemos hablado del capítulo 1, de cómo un hombre que está en la prisión, él, hermanos, se goza. Se goza no, hermanos, solo por estar preso, sino estar preso por Cristo y que porque él preso, la predicación, hermanos, avanza. Se multiplica, dice, muchos se atreven más a predicar de Cristo. Y aunque los motivos, hermanos, no eran correctos, dice el apóstol, unos predican por envidia, otros por contención, por soberbia, etcétera. Dice, bueno, eso yo no lo puedo controlar, yo solamente me gozo porque Cristo es predicado. En el capítulo 2, hermanos, nos da 3 ejemplos que ya vimos también, de siervos de excelencia, y el primero es el Señor Jesucristo. Después habla de Timoteo y de Epafrodito. Cómo ellos, cada uno, hermano, en su ministerio y en su forma, ellos sirvieron a Cristo y expusieron la vida por el Señor. Y él, hermano, da muchos consejos. Entre los consejos que nosotros aprendimos del capítulo 2 fue que deberíamos de asirnos, de agarrarnos de la palabra de Dios. Dice el apóstol, para que cuando llegue el día de Cristo, pues yo no diga que trabajé en vano. O sea, en otras palabras, evangelicé mucho o bauticé a muchos, pero se fueron al mundo. No perseveraron, no, perseveren, dice. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, para que cuando llegue el día de Cristo, pues yo me pueda gloriar. O sea, yo esté satisfecho y contento, pues de que no trabajé en vano. Es muy triste, hermano, cuando uno trabaja y es en vano, cuando no hay recompensa. Y ya, hermanos, en el capítulo 3, hoy vamos a entrar en él. En el capítulo 3, él dice, hermanos, en el versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y ese será nuestro tema. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Va a haber, hermanos, en este capítulo 3 cosas que necesita hacer todo creyente, y el apóstol Pablo, pues claro, lo pone personalmente en su vida. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer para proseguir en la meta es tener cuidado con los obstáculos. Y el apóstol Pablo en este capítulo 3 nos va a decir, hermano, algunos obstáculos. Y lo primero que nos va a decir del 1 al 3 es acerca de los falsos maestros. Dicen, cuídense, porque esos son obstáculos, hermano, que te pueden hacer tropezar, desviar o alejar de tu meta, que es Cristo Jesús. Después, hermano, en los versículos 4 al 12, él se pone a sí mismo, hermano, y baja unas credenciales, y él nos dice, tengan cuidado con las falsas, fíjate, las falsas confianzas. El hombre confía en muchas cosas, hermano. Y el apóstol Pablo va a hablar de esfuerzos humanos y aún religiosos que él tenía. Y esos también pueden ser obstáculos, hermano,
para llegar al cielo. Y ya en los versículos 13 al 21, lo que Él hace, hermanos, es de que nos dice, ustedes deben de poner su mirada en el premio. Ustedes deben de poner su mirada en Jesús. Y ustedes no deben de distraerse. Y vamos nosotros, hermanos, a ver esto que es sorprendente, porque Él dice, imíteme a mí. ¿Cómo? ¿Sí? Ser imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen y imítenlos. Es cierto, hermano, que muchas distracciones y muchos tropiezos y mucha gente que abandona la carrera en la iglesia es por piedras de tropiezo. Y nosotros vamos, hermanos, a tratar, como lo he dicho, solo para despertar su interés de una manera general, proseguir la meta. Vamos a empezar, hermanos, con lo primero. El apóstol Pablo dice, cuídense de los falsos maestros. 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dios bendiga su palabra. Pues es la primera advertencia, hermano. Si yo quiero proseguir mi meta hacia el cielo, si yo quiero seguir teniendo mi mirada en Cristo, y si yo quiero un día alcanzar, hermanos, la vida eterna, que ya la tenemos, pero tenemos que guardarla y caminar, hermanos, por este sendero a través del tiempo de nuestra vida, tenemos que tener cuidado de lo falso. Hay algo que el enemigo siempre hace, hermano, duplica o copia, falsifica la verdad. Hay maestros buenos, hay maestros verdaderos, pero también, hermano, hay falsos maestros. Jesús dijo que eran lobos vestidos de oveja. Y hoy solamente quiero hablarte en este punto de los calificativos que el apóstol les da. Son calificativos realmente muy fuertes, hermano. Primero les dice perros. Y esto, hermanos, es algo que refleja su carácter. Los perros, hermanos, si tú vas caminando, y hoy el mundo, ¿verdad?, el mundo moderno, sacan a pasear al perro. Y no importa de qué marca sea, o no marca, ¿verdad?, raza, de qué raza sea, se encuentra con otro perro y, hermano, es pura pelea. Esto es algo, hermanos, que es característico de estos animales. Y el apóstol Pablo dice que los falsos maestros son como perros. Un carácter violento, son gente muy problemática, son gente explosiva, son gente peleonera, hermanos. No tienen el Espíritu de Cristo, no tienen el don de la paciencia y la templanza, hermano. Si uno no puede controlarse a sí mismo, no puede, hermanos, nosotros guiar a nadie. Vamos a hacer guerra, rebelión, división, problemas. Y dice el apóstol, estos son como perros. Pero no solamente, hermano, les dice perros en su carácter, sino que también les llama falsos obreros. Son personas, hermanos, que predican a Cristo con otros intereses,
Algunos hermanos predican a Cristo solo, dice, por ganancia deshonesta. Realmente, hermanos, hay solo asalariados y no obreros del Señor. Hay personas, hermanos, que solamente están con motivos equivocados y su credo, hermanos, lo que ellos predican es algo que solamente les llena su ego o su bolsa. Tenemos nosotros hoy mucho en boga el evangelio de la prosperidad, que ese evangelio surgió aquí en los Estados Unidos en los 60s y se llama, hermano, la iglesia del evangelio completo. Realmente, hermanos, no tiene ninguna cabida este evangelio en ningún otro país. Tú vas a América Latina y este evangelio no prospera. Tú vas a las regiones de Asia, de la India, al África, hermanos, en los países realmente muy pobres y no prospera. ¿Por qué ellos no tienen las grandes mansiones? ¿Por qué ellos no tienen los jets, las grandes, hermanos, dinero que tienen estos lugares? Bueno, hermano, porque pues es un evangelio falso. El evangelio, hermanos, es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para perdonarnos y para salvarnos, no para que fuéramos ricos. La doctrina, hermanos, es falsa. Y el apóstol Pablo habla de un credo, aunque el credo aquí es judíos que venían, hermanos, a judaizar las iglesias cristianas, porque después les dice, hermanos, mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran los que llegaban, hermano, y decían, bueno, Pablo está bien, Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, hay salvación, sí, pero si tú quieres ser salvo, realmente tú tienes que ser circuncidado. Es que todos los gentiles, hermanos, Filipos pertenecía a pues Europa y pues no estaban circuncidados. Los únicos circuncidados en el mundo antiguo pues eran, hermanos, los judíos. Y ese era un sello de distinción en el mundo anterior. Pero, hermanos, esto es algo sorprendente, que el hermano Pablo o el apóstol Pablo o el gran Pablo teólogo, él los conoce, hermanos. Y él, hermano, les dice, nosotros somos la circuncisión en espíritu. Ya no en la carne, hermano. Ya no en lo físico. Ahora nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. El circuncidado, hermanos, en el corazón. Donde Dios quita el viejo hombre, la vieja tendencia, y todos venimos, hermanos, y somos nuevas criaturas en el Señor. Pero por si no fuera poco, hermanos, Él le sigue diciendo, ya en el 18 y 19, antes de terminar el capítulo, mira, hermano, lo que les dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Ya en el tiempo de él, hermano, ya había muchos falsos hermanos, muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, muchos falsos ancianos, muchos falsos diáconos. Son muchos, los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando. Si nosotros amamos a Dios, hermano, y amamos su iglesia, cuando nosotros vemos la falsa enseñanza y de cómo ya han metido el mundo en la iglesia y las tradiciones del mundo, cómo son absorbidas, hermanos, en la iglesia, pues nos debería de dar también tristeza y llanto, hermano. A Pablo le dolía en su corazón. Está en la cárcel, hermano.
Dice que hay muchos, y lo dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos son los enemigos, hermano, del cristianismo. Es que la cruz de Cristo viene por la fe, o la salvación en Cristo viene por la fe y la gracia de Dios como un regalo no merecido. Pero ellos hablaban, hermanos, de las obras y de la justicia propia, especialmente en la ley. Todo lo contrario. Y dice, el fin de ellos será su perdición. Su Dios es su vientre y su gloria es aquello que les debería de avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Esta es la Reina Valera 95, la 60 dice, el fin de ellos es su perdición y su Dios es su vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es algo triste, hermanos, que haya maestros que solamente tengan ojos para ver a las ovejas y trasquilarlas, para aprovecharse de ellos, para, hermanos, ver la ingenuidad de ellos, y algunos inmoralmente, económicamente, físicamente, y tanto abuso, hermano, que hay para el pueblo del Señor. Y dice, tengan cuidado. Si tú quieres proseguir la meta y tú quieres seguir, cuidado con ese obstáculo, hay que brincarlo, hermano. Si tú no brincas el obstáculo, vas corriendo y te lesionas la rodilla, te quiebras un pie, y a veces los obstáculos hay que caer en agua. Dice el apóstol Pablo, prosigo la meta y yo me cuido de estos falsos maestros. Son personas con un carácter, hermano, muy explosivo, de un temperamento muy alto. Dicen, hermano, el dicho que un soberbio y otro soberbio no se pueden ver. Bueno, el proverbio también lo dice. Son personas de qué me ves y qué, y aquí yo lo hago y etcétera. Un carácter explosivo no es el carácter de Cristo. El carácter del siervo de Dios, hermano, es humilde, es paciente. El Señor Jesucristo nos enseñó eso. Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No, a mí el que me busca me encuentra. Bueno, como lo dice el apóstol, como perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo, enemigos de la cruz de Cristo. Pero después, hermano, él se pone a sí mismo en un ejemplo. Es que lo conoce, es que él estaba allí, hermano. Es que más firme y más claro, él era uno de ellos. Él era uno de ellos. Y les escribe lo siguiente, 4 al 12. Aunque yo también tengo, mira, ahí están las falsas confianzas. Tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza la lista. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Lo que podríamos, hermanos, dividir en la lista de cosas que pone el apóstol Pablo, y es para ayudarlos, hermano, esto no es soberbia, es para ayudarlos a los hermanos a que empezaron por el oír por fe en el Espíritu Santo y deben de continuar, no deben de regresar a la ley. La ley no fue creada para los gentiles, hermano, aunque había prosélitos que venían a la ley. La ley fue creada, hermano, para Israel en un pacto en el Sinaí. Y tenía una vigencia, iba a ser cancelada, pero el apóstol Pablo pone sus credenciales. Podríamos decir que las primeras tres, hermano, vendrían a ser como logros humanos. Dice, circuncidado al 8º día. Esto es algo, hermanos, que decía la ley y literalmente los padres de Pablo lo cumplieron. Pero también, hermano, dice del linaje. Habla del linaje de Israel. Habla, hermanos, que él es de la tribu de Benjamín. Si ustedes saben un poco de historia, cuando se dividió Israel, 10, el norte se fueron, hermano, o 10 tribus se fueron hacia el norte y solo 2 se fueron hacia el sur, Judá y Benjamín. Él estaba orgulloso, hermano. Él estaba orgulloso de su linaje, pero también de su lenguaje. Él decía que él era un hebreo, un hombre que no solamente, hermanos, hablaba el idioma, lo leía y lo escribía, sino que también, hermanos, él tenía en la ley todo como un maestro rabino. Esto el hermano el Pablo lo pone en sus logros. Y dice, si alguien tiene que confiar en la carne, pues yo. Mira, yo soy un teólogo con honores y causas. Mira, yo soy erudito, yo soy esto. Este hombre, hermano, pues tenía muchas credenciales. Pero después dice, hermanos, de su religión. La religión, cuando llegó Jesucristo a Israel, se dividía en 4, hermano, en 4. Eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Y los más populares, los que era una religión muy grande, eran los fariseos. De eso se enorgullecían. Fariseo significa separado. Ellos se creían, hermanos, pues la crema innata de la aristocracia religiosa. Los demás eran viles pecadores. Pablo dice, hermanos, que él era fariseo. Pero también dice, hermanos, que en cuanto celo, o el celo que él tenía, era perseguidor de la iglesia. Y es allí en Hechos 9 cuando se nos relata eso, hermano, que nosotros podemos ver a Pablo respirando amenazas contra la iglesia y bueno, Jesucristo lo para, ¿verdad? Y hay una conversión. Pero también dice, hermanos, que en cuanto a la ley, él es irreprensible y irreprochable. Hermano, todo esto es falso. Todo esto no es agradable delante de Dios. Dios, hermano,
tenía una religión que se llama judaísmo, y el pueblo no debería de fraccionarse en partidos, en sectas. Él era un sectario, era un divisionista. Dios había dicho que no matarás. Y este hombre era un asesino, un perseguidor de la iglesia, quebrantaba la ley. Y dice que él era irreprensible. Y dice Jesús, el proverbio, alábete el extraño, no tu propia boca. Hay gente que se jacta tanto, hermano, de la religión pasada, que yo era esto, que yo era aquel, y que yo hacía y que yo movía. Hermanos, si nosotros hubiéramos estado en la verdad, si nosotros hubiéramos probado la verdad, no nos hubiéramos salido de ahí. Pero era una mentira y conocimos la verdad y ahora venimos a Cristo Jesús. Dice, hermanos, Pablo, que todo eso que él alcanzó humanamente, que religiosamente alcanzó, dice, hermanos, que lo tiene por basura. La palabra que se usa en Filipenses para el término o la traducción basura es un término dudoso, hermano, que puede venir de una raíz, que la raíz significa estiércol de animales. Imagínate esto. Pero eres el gran fariseo, eres el gran maestro, eres el gran doctor, eres el gran académico, eres el gran profesional. Tienes tantas cosas, tienes credenciales y mucho renombre. Y dice, pues todo eso es basura. Dice Pablo, tengan cuidado. No pongan su confianza en lo que ustedes han alcanzado, ni tampoco en las credenciales que ustedes tienen. Y le podríamos hacer una lista grande, hermano. Hay gente que pone la confianza en el dinero. Hay gente que pone la confianza en las personas. Bueno, hay gente que pone la confianza en los bancos. Hay gente que pone la confianza en sí mismo, hermano, en su justicia propia, en su sabiduría. Y pues si ponemos esta confianza, hermano, nos caemos. No llegamos. No llegamos. ¿Cómo yo puedo hacer que todo esto, hermano, sea basura? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedo yo hacer que mi falsa religión pasada se convierta en basura y que yo ya no esté atado a ella? Él lo dice, hermano, con el fin de conocer a Cristo en sus sufrimientos. Si hay un lugar en donde tú no le vas a poner ningún caso, hermano, a tus títulos, a tus honores y causas, es en el sufrimiento. Es en el dolor, hermano. Si de alguna manera yo quisiera ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, en el sufrimiento, hermano, de lo que se piensa, hermano, es pues en alivio, en salud. Y si no hay, hermano, respuesta a la oración, es en partir con el Señor. La justicia propia, hermanos, no puede tener cabida en un creyente. Solamente la justicia que viene, dice, en Dios, la justicia en Cristo. Él me declara inocente, no yo. No, Él es el que me declara. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad. Él es nuestro abogado, hermano. Entonces el apóstol dice, esto de la ley y de la justicia en la carne puede ser un gran obstáculo, pero tengan cuidado, hermanos. Me decía un hermano que alcanzó pues un buen dinero, hermano, algunos millones.
y dice, ya ando yo allá arriba en la nube, ya no oro, ya no confío en Dios ni dependo, ya tengo mucho. Cuidado, cuidado, porque cuando estés en el lecho del dolor, no te vas a querer morir por tanto que tienes y te va a dar miedo porque no tienes tu confianza en Jesús, sino en tu dinero. Tenemos nosotros, hermano, que buscar la justicia en Cristo Jesús. Sería como caminar, ¿verdad?, en arenas movedizas. O caminar en esas trampas de animales que hay unos hoyos, hermano, y le ponen ahí nada más unas ramitas y todo para que se vaya para abajo. O caminar en esa cuerda floja, hermano, que vas a ir al precipicio y no llegarás al cielo. Vas a ir a otro lado. El apóstol dijo que todo eso lo tuvo por basura por amor a Cristo y que él, hermanos, aprendió a dejarlo. Y fíjate, 2 veces lo dijo, todavía lo estimo. Pero pues es ya pérdida, se fue. Es un pasado. Ahora es algo nuevo en Cristo Jesús. En Gálatas, hermano, el apóstol Pablo nos dice cómo él lo hizo, más claramente que aquí. Voy a leer Gálatas 2, 19 al 21, y dice, yo por la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que me fascina, estos textos los conocemos, pero el último, hermano, del 2, mira lo que dice. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces si por la ley del Sinaí, hermano, viniera la justicia, pues entonces en vano murió Cristo. En otras palabras, si la ley nos justificara, nos salvara, nos perdonara, oye, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué lo necesitamos? Pero la ley no justificaba, no salvaba, no ayudaba, hermano, nomás señalaba el pecado y te decía, eres transgresor. Pero Cristo vino, hermano, y clavó la ley y la cumplió, y todos esos logros deberían de quedar en el pasado. Tenga cuidado, hermano. No se llene de soberbia, no se llene de falsas confianzas. Son bastones, hermano, que se quiebran fácilmente si usted pone su confianza no en Cristo o en Dios. La esperanza siempre debe de estar en Dios y vamos corriendo esa vida cristiana. Ya nos dijo de los falsos maestros, pueden ser obstáculo, cuídense. Ya nos dijo, hermano, de las falsas confianzas, cuídense. Pero ahora nos va a decir, hermanos, de que deberíamos de estar seguros 100%. Nuestros ojos deberían de estar ¿en quién? En Jesús, en Dios. Dice del 13 al 21. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si sentís otra cosa, también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos la misma regla, sintiendo una misma cosa. Hermanos,
ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios bendiga su palabra. Bueno, ya nos vimos en los falsos maestros, obstáculos externos, falsas confianzas, obstáculos internos. Y ahora, hermano, pues los ojos deben de estar en Jesús. En Jesús. La meta, hermanos, es madurez. Él habla de todavía no ser perfecto, no ser maduro, pero que Él busca, que Él corre y que ese es su premio. Teloluis es la palabra, hermanos, de perfección y significa madurez. Necesitamos tener esa meta de dejar ser niños fluctuantes, de crecer en espíritu, de ya, hermanos, nosotros levantarnos con un espíritu de madurez y darle más guerra al diablo, al pecado y al mundo, y ser personas, hermanos, más firmes y estables en la iglesia. Madurez, esa debe ser la meta de todos. Pero también, hermano, deberíamos nosotros de aprender a ver a los que están alrededor de nosotros y que tienen un buen ejemplo. Mira lo que él dijo: ser imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen. A los que así se conducen. Y uno dice, ¿cómo? Yo voy a seguir el ejemplo de Pablo, me voy a ir primero al fariseísmo, voy a ser perseguidor y luego regresar. No, hermano. Está hablando de un ejemplo cristiano de conversión. Él lo dijo más claro en 1 Corintios 11:1. Dijo, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En otras palabras, yo estoy siguiendo a Cristo. Yo evangelizo como Cristo. Yo perdono como Cristo. Yo amo como Cristo. ¿Tú lo estás viendo? Bueno, pues ahora tú evangeliza como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo. Él es un reflejo de Cristo. Y dice, todos los que pueden verme deberían de hacerlo. Necesitamos en la iglesia, hermanos, de estos ejemplos. Necesitamos ejemplos de asistencia. Tenemos muy pocos. Ejemplos, hermano, de puntualidad. Tenemos muy pocos. Necesitamos ejemplos, hermano, de servicio, ejemplos de entrega, ejemplos de consagración, ejemplos, hermano, de familias entregadas al Señor. Lo necesitamos. La iglesia lo necesita, los nuevos lo necesitan, y por eso todos, hermano, debemos de buscar que nuestra meta esté en Cristo y que no nos desviemos, hermano, de ser buenos ejemplos. Esto es algo, hermanos, que nos puede suceder en la carrera. Si vamos corriendo, hermanos, y alguien nos pone el pie, piedra de tropiezo, nos caemos. No dejémonos caer, hermano. Hay que levantarnos y correr a un lado de los que no sean tramposos, de los que nos levanten y vayamos juntos, echándonos la mano unos a otros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuídense
de no poner sus ojos en los hermanos. Mejor pongan sus ejemplos, sus ojos en Cristo. Y también hay buenos ejemplos. Él se ponía como un buen ejemplo y todos nosotros deberíamos de buscar eso, hermano, ser buenos ejemplos en Cristo. Y también ya al último, hermanos, nos dice que pues el premio. ¿Dónde está el premio, hermano? Pues está en el cielo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Dónde están las moradas? En el cielo. ¿Dónde está el descanso eterno? En el cielo. ¿Dónde está el gozo? En el cielo. El gozo sublime, hermanos, que no lo va a interrumpir ninguna tristeza, porque allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá amargura, no habrá nada. Las primeras cosas pasaron, pero necesitamos nosotros entonces correr, mirando como lo dijo el escritor a los Hebreos en el 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí están, hermano, atacándonos. El asedio, nos empiezan a rodear, nos van a sitiar, pero es el pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, este es el mensaje del capítulo 3. Si nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, el cielo nos espera. Si nosotros nos descuidamos, no llegamos. Cuídese, hermanos, de los falsos maestros. Y si usted es maestro, cuídese que usted no sea uno de ellos. Que no tenga un carácter de un perro, explosivo, mordelón, peleonero. Que no tenga una doctrina falsa, que no transgiverse los versículos y los saque fuera de contexto. Hay doctrinas que se han creído por 2000 años, como la doctrina de la deidad y de la Trinidad, y andan nuevos maestros negándola, hermano. Esto está enseñado en la Biblia y lo debemos de predicar en toda su claridad y pureza, y no ser contrarios, hermano, a la gracia y la fe que trae el evangelio precioso de Cristo y la cruz del Señor. ¿Quiere llegar al cielo? Cuídese también de usted mismo. Viene del rancho y no tenía nada, y ahora alcanzó algo, y a veces mucho, y ya se siente usted el Popeye, el Pancho Pantera. ¿Ya perdió? ¿Ya puso su confianza en el negocio, en el taller, en sus habilidades, y ya dejó de poner la confianza en Dios? Ponga la confianza en el Dios, no en sus logros humanos, no en sus falsas creencias pasadas. Busque la verdad y sígala. No busque su justicia propia, sino la justicia que es en Cristo Jesús. Y cuídese de estar siguiendo a Cristo. La meta de todos es la madurez espiritual, imitando a Cristo y los buenos ejemplos que tenemos. Y hermanos, que este año que viene seamos mejores ejemplos. Y si hemos sido malos ejemplos, pues que lo transportemos de malo a bueno, en honor a nuestro Cristo, por amor a nuestro Cristo. Y algún día llegaremos por la fe, hermanos. A lo mejor algunos muy pronto, otros muy tarde. Yo quisiera que todos ustedes llegaran primero al cielo y yo después, ¿verdad? Y la forma de llegar es pues que pasemos por ese proceso de la muerte. Pero si el Señor me llama primero,
pues allá nos vemos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.